dice acá, esto es la propuesta, digamos, de estos encuentros, que en principio van a ser 3, es en tener una instancia de curso y de taller, es decir, que tiene una parte de más bien teórica o de compartir información, herramientas, y otra parte que busca ser un espacio de discusión y de intercambio de experiencias. Los objetivos que están acá escritos son, como decía, estas 2 cuestiones que tienen que ver con la información compartida y con el intercambio de experiencias, porque la idea o lo que se propone es habilitar nuevos espacios de fortalecimiento de las redes de apoyo entre las y los afectados de la ELA. Así que bueno, un poco es esto, ¿no? Abrir un espacio nuevo que pueda permitir generar otras cosas que van más allá de lo que ocurre en este espacio de taller. La metodología de este encuentro va a ser, como les decía recién, en estas distintas dimensiones. Una más bien conceptual o de información y otra de circulación de la palabra. Los materiales, y esto es muy importante, aunque bueno, vamos a ir haciendo bastante énfasis en esto, son manuales que están en la página de Asociación ELA, que son materiales de apoyo para las familias y para los afectados con diagnóstico de ELA. Así que bueno, después voy a invitarles a que podamos ir viendo qué cosas se encuentran ahí para poder profundizar lo que charlemos en cada uno de estos encuentros y algunos otros temas que estos 3 encuentros no van a alcanzar a abarcar. Pero un poco la idea es esto, ofrecer materiales que están a disposición de cualquier interesado, interesada, que son de apoyo y que son de respaldo para la toma de decisiones de las familias y las personas afectadas con el diagnóstico de ELA. Tenemos previstos 3 encuentros, hoy es el primero. Hoy se presenta esta cuestión de los desafíos sociales o por qué esto de lo social en la ELA. El encuentro próximo, que va a ser dentro de un mes y unos días más, se va a plantear la cuestión del entorno afectivo o qué pasa al interior de la familia, de la persona con ELA y qué le pasa a la persona también, ¿no? En esos vínculos familiares. Y el último encuentro, me fui, que está previsto para el 30 de noviembre, se denomina decisiones anticipadas. Bueno, vamos a ver si ahí podemos tener algún invitado que se especialice en esta cuestión y que nos pueda brindar herramientas para la toma de decisiones anticipadas. Comenzamos entonces con el eje 1, que es el de los retos sociales de la enfermedad de la ELA. Lo primero que quería decir, que es algo que quizás a todos los que vivimos en relación con la ELA, sabemos que es así, ¿no? Pero bueno, lo primero a decir es que las personas afectadas son, en primer lugar, por supuesto, quienes tienen el diagnóstico, pero también sus familiares cuidadores, ¿sí? Su entorno familiar. La ELA afecta a todos y a todas quienes están en esta situación. De maneras diferentes, por supuesto, porque no es lo mismo que te atraviesen el cuerpo, pero las tareas de cuidado, el impacto en las dinámicas familiares, los cambios en los roles y todas las otras cosas que va generando el avance de la enfermedad, son cosas que no son exclusivas de la persona que tiene ELA, sino también afectan al entorno de cuidados. Sobre todo estamos hablando de los cuidados familiares, ¿no? Entonces es por eso que, bueno, la invitación y el público destinatario es tanto personas con diagnóstico como familiares. El primer ítem que teníamos previsto tratar hoy es el del impacto del diagnóstico y la enfermedad en las emociones y en las relaciones personales. Vamos a ir diciendo un poquito más de esto, pero seguramente, bueno, acá después ya nos vamos a escuchar, pero hay diversidad de situaciones, diagnósticos que llevan más tiempo, otros que llevan menos, pero siempre el impacto del diagnóstico, por eso es que siempre es muy fuerte, ¿no? Esto, por eso es que en algún momento se había hecho la campaña del balde de agua fría, no sé si la recuerdan, que era una campaña mundial, pero que también se replicó en la Argentina, y que lo que decía era, invitaba a los famosos, ¿no? a tirarse un balde de agua fría y a la vez colaborar con donar fondos a las asociaciones de ELA en distintos lugares del mundo, y en realidad lo que
planteaba era que el tener el diagnóstico, recibir el diagnóstico es esto, como recibir un balde de agua fría, ¿no? Es un impacto muy fuerte y muy choqueante por muchas razones, pero bueno, es como decía alguien, una persona afectada es como el monstruo de las enfermedades, entonces es algo muy, muy difícil de digerir. Por lo tanto, es necesario trabajar con los aspectos emocionales, tanto de la persona con diagnóstico como de su entorno más cercano. Esto, bueno, tiene además consecuencias. La manera en que esto se trabaje, la manera en que se aborden las emociones, tiene consecuencias diferenciadas en las relaciones personales, las relaciones afectivas de la persona. Por eso es que se insiste en que es muy importante poder ir trabajándolo, y vamos a ver qué herramientas hay para poder abordar esta situación. El otro de los elementos que íbamos a conversar hoy tiene que ver con la cotidianidad y la autonomía. Sabemos que a medida que avanza la enfermedad sobre el cuerpo, se va, se va perdiendo la autonomía, ¿sí? Por eso es que se sugieren una serie de actividades, o hay una serie de propuestas que lo que buscan es prolongar lo máximo posible esta autonomía, ¿no? Y que haya áreas de la autonomía de la persona que no se vean nunca afectadas, que, bueno, suena un poco utópico decirlo, pero que son aquellas que tienen que ver con la toma de decisiones fundamentalmente, ¿no? La subjetividad, sería como aquel espacio del sujeto que no puede tocar la ELA, ¿no? Que más allá de que pueda avasallar en el cuerpo e incluso en el lenguaje y la posibilidad de comunicarse, pero que haya áreas de la persona que van a seguir estando ahí y que puedan seguir siendo presentes en la vida de los demás, ¿no? El poder decir que sí, que no, el poder mostrar la voluntad. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con mantener la autonomía. Eh, y después vamos a ver un poco más de estas herramientas. Otro de los elementos es lo que tiene que ver con los cambios en la vida laboral y social. Insisto en esto tanto de la persona con diagnóstico como de su entorno, porque eh, obviamente a medida que la enfermedad avanza hay cosas que ya no se pueden hacer, y quien está cuidando y atendiendo, los familiares que se hacen cargo de la atención y el cuidado en la cotidianidad, también sienten más demandado en su tiempo y en su cuerpo, lo cual impacta en su propia vida laboral y también en su propia vida social. Así que, bueno, la idea es poder ver qué recursos hay para que ese impacto no sea tan negativo o no tenga consecuencias terribles, ¿no? Sobre lo que se puede intervenir, hay que tratar de intervenir. Bien sabemos que la ELA es una enfermedad que es en algunos aspectos irreversible, digamos no se puede intervenir, la ciencia no tiene cómo intervenir sobre algunos aspectos de la ELA, pero sobre los que sí se puede intervenir, como por ejemplo las cuestiones vinculares, de comunicación y demás, vamos a tratar de que de que se tengan las herramientas para poder intervenir. Bueno, lo mismo vale, lo que acabo de decir vale también para lo que tiene que ver con dificultades para acceder a servicios y recursos, que ahí sí no son solamente las dificultades en cuanto a movilidad y en cuanto a traslado y demás, sino que son sobre todo las dificultades de las instituciones que tenemos. Particularmente en Argentina, esto se vive de manera muy fuerte y dolorosa. Hay muchos obstáculos burocráticos y de otro tipo para acceder a servicios y recursos, por lo tanto, es necesario conocer o tener estrategias para poder sortear estos obstáculos. Así que, bueno, un poco esa es la propuesta de hoy. Pasamos entonces a ver un poco más en detalle las herramientas que se proponen, por lo menos en estos aspectos que acabamos de mencionar. Esto lo saco, les comento, esto lo voy a tomar de una de las guías, es la guía número 4 que van a encontrar en
la página de la asociación, después vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver cómo ingresar y descargarse las guías si quieren profundizar en esto. Pero bueno, la guía número 4 habla puntualmente del impacto emocional luego de tener el diagnóstico y brinda algunas herramientas. Entonces vamos a mencionar algunas de las cosas o los temas que toca. Bueno, en primer lugar, como decía, el recibir un diagnóstico de este tipo llega de maneras diferentes en función de un montón de cosas que, por ejemplo, involucran los aspectos de la historia personal, ¿no? y familiar de la persona, situación económica, situación laboral, momento de la vida, situación familiar, cultura. Todo esto son una serie de condiciones que van a hacer que cada persona esté en un punto diferente al momento de recibir el diagnóstico, ¿no? Desde cómo lo escucha hasta cómo lo procesa y qué hace después con eso. Por lo tanto, bueno, estas son cosas a considerar. Pero más allá de esto, hay una serie de reacciones que son normales, propias del hecho de recibir un diagnóstico de este tipo. Por lo tanto, no hay que sentir que se es la única persona en el mundo en sentir estas cosas, ¿no? Puede pasar que la persona se sienta abrumada, que sienta un montón de emociones cruzadas que van desde la bronca, la impotencia, el preguntarse, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, el por qué yo, por qué me pasa a mí, o digamos con respecto a un familiar, por qué le pasa a esta persona, que siempre fue tan buena, que siempre fue, ¿no? Considerar que no es justo que le esté pasando esto. Pero bueno, lo que se dice en realidad es que este tipo de preguntas no nos llevan a ningún punto, a ningún buen puerto, aunque de alguna forma es necesario atravesar por todos estos procesos, ¿no? De los que van desde la negación hasta la ira, hasta finalmente, y ojalá, la aceptación, porque mientras más rápido se pueda llegar a una aceptación, es más rápido se puede actuar, empezar a actuar en consecuencia, investigar, conocer qué herramientas hay disponibles e intervenir. Así que bueno, siempre, por supuesto, la sugerencia es poder atravesar las emociones con, en el caso de que se necesite apoyo, con apoyo, pero sabiendo que hay espacios o instancias de intercambio. Ahí después vamos a mencionar un poco más de esta cuestión de lo comunitario, ¿no? El encontrarse con otros. Eh, un elemento que menciona el manual tiene que ver con la labilidad emocional, que es un efecto posible de la ELA, que es esta cuestión de que no coincidan, ¿no? Que a la persona le pase que no coincidan lo que siente o lo que quiere expresar con lo que realmente expresa. Por ejemplo, puede llorar sin estar deseando llorar o reírse en un momento que es inadecuado. Bueno, entender que esto es un efecto posible de la misma enfermedad puede permitirle a la persona no sentirse tan desconcertada, y a los familiares también, ¿no? Poder comprender que es un momento, una situación o una consecuencia puntual de la enfermedad que no es permanente, que no hay que desacreditar las emociones que la persona siente porque haya situaciones que nos desconciertan. Y siempre es útil, y esto lo van a ver también si ustedes van leyendo los manuales, siempre es útil dejar información escrita, ¿no? Brindar información tipo protocolos para tener disponible en distintas situaciones de la cotidianidad familiar. Esto ayuda mucho a que las relaciones sean más entendibles, ¿no? Que haya menos suposición y más realmente conocimiento de lo que está pasando. Y bueno, reducir la frustración, por supuesto, de los intercambios, ¿no? Depresión, dice ahí, ¿no? No es que depresión sea una reacción normal, la depresión es un problema. No todas las personas que tienen ELA ni sus familiares atraviesan una depresión. La depresión tiene que ver con condiciones previas de la subjetividad,
Pero bueno, si llega a haber una situación en que la tristeza no pasa y que esa tristeza está invadiendo todo, que la persona no puede dormir o tiene una serie de consecuencias o que está aislada, ¿no? Y que esta situación se instala, entonces es importante consultar a un profesional, hay tratamiento y no negar, sobre todo, ¿no? El malestar permite abordarlo, o sea, permite hacer algo con eso. Por lo tanto, es importante, como en casi todas las cosas de la vida, eh, enfrentar las situaciones, pero enfrentarlas quiere decir, no quiere decir curarme voluntariamente de esta depresión, ni diagnosticármela voluntariamente, sino consultar a alguien que nos pueda dar realmente un diagnóstico certero. Intimidad y sexualidad, bueno, la ELA puede, por supuesto que puede tener un impacto en la intimidad de la persona, en la expresión afectiva. Hay también, hay una guía específica de esto y creo que lo vamos a tratar más en detalle, creo no, lo vamos a tratar más en detalle en el encuentro que viene, que vamos a hablar de la familia y los vínculos afectivos. Pero bueno, hay recursos como para permitir que las cuestiones que se van limitando en el cuerpo no invaliden la posibilidad de seguir proyectando o seguir disfrutando de lo que se disfrutaba previamente. Por lo tanto, es un área a atender, un área más a atender. Bien, algunas sugerencias o cosas a tener en cuenta. Esto de repensar y planear, lo que decía recién, ¿no? No dejar de hacer planes, sino hacer planes relacionados con lo que puntualmente se está viviendo y con lo que plantea la enfermedad, pero la enfermedad no es todo. O sea, la vida de la persona y los vínculos y los gustos y demás están, así que de alguna manera el repensar, por eso esto dice, pasar del por qué yo al qué puedo hacer, ¿no? El repensar es ponerse en acción, ¿no? Ponerse en acción y programar siendo realista y no negador, pero bueno, proyectar en función de lo que se puede, de lo que es posible hacer. Y bueno, acá hay otras cosas que ya más o menos fuimos diciendo. Esto de tomar decisiones y no olvidar, y esto lo digo quizás pensando en las personas que tienen la ELA muy avanzada y le ha tomado el lenguaje y cuesta mucho o es directamente imposible comunicarse. Para los familiares, lo más difícil es bueno, por más que los familiares siguen, por supuesto, sintiendo el amor y la ternura y demás, pero bueno, lo más difícil es poder escuchar la voluntad subjetiva de esa persona, ¿no? Entonces esto, no olvidar que esa persona que está ahí es siempre un sujeto con una voluntad, con intenciones, con cosas que quiere, con cosas que no quiere, con gustos, con cosas que le molestan, y bueno, escuchar a ese sujeto siempre, ¿no? Escuchar a esa persona, escuchar su voluntad. Esto es lo más importante, creo, en cuestiones de la toma de decisiones y para el entorno familiar también. En cada momento, no solo en los momentos más lejanos, ¿no? En los que, o más avanzados en que hay una dificultad total en el lenguaje, sino previamente siempre, hacer lugar a la voluntad y a la escucha de la subjetividad. No pensar, digo, porque esto, evitar pensar que lo que se está pidiendo es por capricho o porque, ¿no? Sino hacer lugar realmente a la posibilidad de comunicarse y a la posibilidad de decir sí o no de la persona con él. Acá tomé dos cositas que son en realidad disparadores para hablar de otras que tienen que ver con la comunicación. Em, Esto de poder conversar de todo, ¿no? No, esto es quizás lo más difícil por general, que es la indicación o la sugerencia, la herramienta, ¿no? Pero siempre es difícil poder hablar de los temas que va planteando la ELA, difícil poder hablarlo con los familiares, difícil poder hablarlo con los jóvenes o con los niños. Entonces, quizás se supone o se presume que el no hablar va a ser una forma de proteger, ¿no? A las personas involucradas.
Bueno, la sugerencia de las personas que han estudiado este tema es que no es así. O sea que mientras más se pueda hablar, mejor va a ser, más saludable va a ser y se van a evitar sentimientos, por ejemplo, como la culpa o como la vergüenza, y se va a poder generar un mejor clima en los vínculos de la persona con ella y de los familiares y de quienes cuidan. Se van a poder tomar decisiones, se van a poder afrontar las dificultades que se van planteando a medida que avanza la enfermedad. Entonces, el tema de comunicar de las formas que se puedan, que ahora vamos a ver qué se puede hacer, bueno, es siempre la sugerencia, ¿no? Acá hay un consejo que en realidad lo que dice es, ustedes lo deben estar leyendo, pero es esto de buscar situaciones, para poder hablar de los temas difíciles, ¿no? De los que sean, que se quieran hablar, pero que son temas difíciles, tanto, por ejemplo, como recién estaba el tema de la sexualidad en la pareja, como, no sé, decisiones anticipadas o intervenciones que se quieren, que no se quieren. Bueno, todas estas cuestiones que son difíciles, pueden resultar incómodas y demás, la sugerencia es buscar momentos cotidianos, ¿no? No generar demasiada formalidad, porque eso tensa, inhibe. Entonces, eh, abrir la conversación en el momento que se pueda, sin tener la certeza, sin que uno tenga la necesidad de saber exactamente a dónde va a ir esa conversación, o sin la necesidad de poder hablar todo en un solo momento. Esta es la sugerencia, ¿no? Sino que se busca por lo menos mostrar que se está disponible para la escucha y para el planteo de determinados temas. Entonces puede que el tema no se termine ahí, o que la persona con la que se está hablando eh, no tenga mucha disposición a hablar en ese momento, o le caiga quizás medio difícil, pero bueno, el hecho de mostrar la disponibilidad para conversar determinados temas deja la puertita abierta para seguirlo conversando en otros momentos. Entonces, por eso es importante abrir los espacios, ¿no? Después no se sabe, no se tiene por qué saber qué va a haber en un espacio de principio a fin, pero lo importante es mostrar esa disposición y esa disponibilidad a la escucha y al habla también, a tocar determinados temas. Bueno, y para las personas que están diagnosticadas, esto también está en un manual que es el manual que habla sobre comunicación. En ese manual hay muchas cosas puntuales, cuestiones técnicas, recomendaciones de a quién recurrir o de qué se puede disponer. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso ahora, solamente decir que, bueno, como sugerencia, algo que recorté acá, es esto de extender la habilidad sin ayuda externa, o sea, hasta antes de necesitar los dispositivos, cómo se puede extender la habilidad para comunicarse en el caso de que la ELA esté afectando el habla, que sabemos que no son todos los casos, pero sí una gran parte. Bueno, acá hay algunas, entonces, hablar más pausado, esto de respirar. A mí me parece como muy valiosa esta cuestión de poder comunicar antes de decir una palabra clave, ¿no? Sobre qué se va a hablar, porque si no, quizás la conversación se enrieda y se hace muy difícil y no se termina haciendo entender la persona. Entonces, poder tener como una palabra clave o dar una idea de lo que se va a decir y después, en todo caso, desarrollar en la medida que se pueda, ¿no? Eh, bueno, remarcar palabras, dividirlas en sílabas, todas estas cuestiones los profesionales de fonoaudiología lo pueden hacer, tienen, digamos, brindan herramientas para esto y se les puede consultar puntualmente, ¿no? Pero acá hay una serie de tips que cualquiera puede acceder y ponerlos en práctica. Con respecto a la cotidianidad y la autonomía que decíamos recién, se ve afectada la autonomía, se ve afectada la independencia de la persona, entonces la sugerencia es hacer lo que se pueda para prolongar la independencia, ya sea recurriendo a soportes, herramientas, dispositivos y demás que permitan prolongar la autonomía de la persona, pero para todo esto hay que informarse, hay que saber qué es lo que existe. Para esto, por ejemplo, si ven acá abajo, dice quiénes son los profesionales que pueden brindar asesoramiento sobre adaptación de tareas cotidianas. Los terapistas ocupacionales pueden decir qué cosas, qué elementos o cómo podemos acondicionar el hogar
para que sea más práctico para lo que se necesita en ese momento, porque sabemos que las necesidades van cambiando. Bueno, los fisioterapeutas y enfermeras y enfermeros. En la guía hay una guía sobre lo cotidiano, que ahí después les voy a decir bien cuál es el nombre. Ahí pueden encontrar los siguientes temas, que yo se los puse abajo porque si quieren profundizarlo, es como una especie de índice que les pongo acá, puntuales de la cotidianidad. Aquellos que tienen que ver con la higiene y el baño, ¿no? Qué cosas, qué herramientas, a qué se puede recurrir, con la vestimenta, cómo se puede hacer para prolongar la independencia con respecto a las actividades de vestirse, qué tipo de vestimenta usar y demás. ¿Cómo hacer para poder seguir manteniendo la apariencia personal? Que sabemos que eso es algo que las personas que tienen el diagnóstico tienen derecho a que les importe la apariencia personal y a seguir manteniendo un cuidado de su apariencia. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo comunicarlo? ¿Cómo hacerlo saber? Y primero y principal, reconocer ese derecho, ¿no? Bueno, cuestiones relacionadas al confort y a la comodidad, al uso de la cocina, y a quién recurrir ante la necesidad de evaluar necesidades, valga la redundancia. Ya les voy a decir el nombre que se me fue en este momento, cuál es la guía, o qué número, porque en realidad tienen número de guía, es la que habla puntualmente de estos temas. Bien, algunas cuestiones entonces de herramientas. Comunicar, ya hemos hecho bastante énfasis en esto, y acá a tener en cuenta tanto para cuidadores familiares como para las personas con ELA, vale esto, ¿no? El hecho de delegar es importante, y esto suele pasar que las personas, por un lado que las personas con ELA, no todas, por supuesto, pero como decía, tiene que ver con sus características previas. Si la persona era antes una persona que no daba lugar a que nadie intervenga, ¿no? Desde como de mucho control, puede que cueste mucho el hecho de delegar, ¿no? Y ceder a otros determinadas cuestiones. Y eso redunda en un problema de salud y en una sobrecarga física y mental. Por lo tanto, y lo mismo vale para los cuidadores, o sea, las personas que cuidan es una tarea de mucho tiempo y de mucho desgaste físico. Por lo tanto, la cuestión de delegar, de poder delegar, claro que es fácil decirlo, ¿no? Pero cómo se delega, podemos buscar algunos tips, ¿no? Pero esto del el hecho de delegar permite poder seguir acompañando. Eh, si no, bueno, uno puede terminar mal o necesitando más ayuda que la persona a la que está ayudando. Es como la metáfora que en realidad que se puede pensar para esto es, ¿vieron cuando se viaja en avión que las azafatas dicen, bueno, si en caso de una despresurización, si está con niños, colóquese primero la máscara de oxígeno antes de atender al otro? Bueno, acá sería lo mismo, ¿no? Reconozca primero sus necesidades, o no primero, pero reconozca también sus necesidades, porque recién entonces podrá atender a la otra persona y sostener a la otra persona, ¿no? Nos necesitan enteros, enteras, para poder sostener, y a veces no estamos enteros, y entonces hay que reconocer ese desgaste para poder seguir sosteniendo, porque nadie es un todo lo puede, un todopoderoso, ni un robot. Entonces, bueno, esto es importante, el hecho de delegar, el hecho de descansar, que está totalmente ligado con eso, comunicar las necesidades, comunicar las limitaciones también. En el caso de los cuidadores, por ejemplo, bueno, acá hay, si ven esto que está, no sé si me ven la flechita, esto que estoy señalando acá, que es que algunas tareas son fáciles de dar a los demás, ¿no? ¿Cómo delegar? Vuelvo a esto, de que sí, es fácil decirlo, pero ¿cómo delegamos? Bueno, siempre vieron que hay gente que pregunta, ¿cómo puedo ayudar? O hay gente que pregunta, ¿cómo estás? Bueno, bien, cuando la gente pregunta, tengamos a mano una lista de cosas que pueden hacer, cosas bien concretas, ¿no? Porque si no nos quedamos como en el, no sé qué, y bueno, y la persona se queda como que no quiere invadir la cotidianidad o no quiere ser intrusiva, pero bueno, o piensa que, que el otro no necesita ayuda. Por lo tanto, vamos a perder esas personas que están dispuestas si no les pedimos ayuda concretamente. Algunas tareas, acá hay una serie de, bueno, hay unos manuales, de acá, de ahí saqué algunas de estas cosas, pero esos son muchos manuales, son 7 manuales del cuidado de los cuidadores. Así que
esa información para quienes están acá y son cuidadores o para quienes tienen la ELA en su cuerpo, pero quieren compartirlo con sus familiares, son muy útiles y tienen información muy concreta y bien detallada sobre cómo hacer, además de los derechos del cuidador y otra serie de cosas que son muy recomendables para consultar. Acá es simplemente un pequeño recorte, bueno, pero que me pareció que es útil para pensar en esto, ¿no? De cuando alguien nos dice, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, ¿qué cosas puede hacer? Cada familia decidirá qué lista hace, ¿no? Pero hay siempre que lavar la ropa, planchar quizás no tanto, pero bueno, preparar una comida, puede que las personas no puedan disponer de tiempo para estar cuidando, pero sí pueden traer comida y aliviar a quien está cuidando de la obligación de cocinar y el desgaste que implica, ¿no? O de hacer las compras. Se pueden hacer compras por internet hoy en día y que se envían a domicilio. O sea, estas cosas hay que ir considerándolas, incorporándolas a la rutina y pudiéndolas delegar, ¿no? Y eso va a aliviar la tarea de los cuidadores y cuidadoras y también de la persona que está con ella, en el caso de que la persona que está con ella está sosteniendo todavía su autonomía y su independencia, bueno, puede contar también con esas ayudas que son de tipo rotativas, ¿no? Bueno, pero hay que saber qué decirles, ¿no? Entonces se recomienda esto, una lista de cosas para tener a mano, para poder pedir concretamente a los demás. Bien, acá hay una cita, ¿no? No tengan miedo de pedir ayuda, es sorprendente lo que la gente está dispuesta a hacer, pero no lo hacen porque piensan que se están entrometiendo. Bueno, ¿y cómo ayudarse a sí mismo? Esto es un poco lo que decía recién, ¿no? Sabiendo cuándo parar, sabiendo que todos tenemos un límite y que si no atendemos a ese límite, quizás nos podemos estar incluso provocando un daño físico. En los casos de los cuidadores, por ejemplo, que ayudan a movilizar físicamente a la persona que está con la enfermedad. Entonces, esto, bueno, a veces, o por la confianza y demás, o no se deja que lo haga nadie más, bueno, entonces atender si hay dolores, si hay sobrecarga o cansancio, bueno, prestarle atención a esto para poder seguir acompañando, porque es para eso, o sea, nadie va a poner en cuestión que esa persona quiera estar ahí, ¿no? Nadie va a decir, porque aparecen estos sentimientos de culpa, no, no, me va a pensar que no lo quiero, que no la quiero, o que no quiero estar ahí, o bueno, no, en realidad es hacerse cargo de la propia limitación para poder seguir estando ahí. Y por esto mismo, insisto con esto, ya soy medio figurita repetida con esto, pero de la comunicación, ¿no? Comunicación abierta y sincera. Y con esto de no necesitar saber todo antes de empezar una conversación, ¿no? Saber todo lo que le voy a decir al otro, pero simplemente generar espacios de intercambio. Anticipar esto, dejar instrucciones escritas, esto lo había dicho recién, ¿no? Pero para las personas con ELA, ir dejando instrucciones escritas de lo cotidiano, ¿no? ¿Qué hacer cuando me pasa esto? O no me movilicen de esta manera, o no, dejar todas las instrucciones que se puedan en lo concreto. Esto ayuda también a los cuidadores, ¿no? A no estar en prueba y error con un cuerpo, ¿no? Y con el cuerpo de uno, en el quien lo está padeciendo. Bien. Bueno, cambios en la vida laboral y social. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Eh, con respecto a los cambios en la vida laboral y social, tanto para las personas que cuidan como las personas con diagnóstico, la ELA toma el tiempo, como dijo alguien. Una persona dijo, tengo el tiempo tomado por la ELA, ¿no? Y esto es algo que puede valer tanto para los familiares como para quienes tienen el diagnóstico. Porque, bueno, más allá de las limitaciones concretas físicas, la ELA es una enfermedad que va requiriendo, por supuesto, todo un tratamiento que implica consultar a distintos especialistas, consultar a médicos, realizar gestiones con las obras sociales, realizar trámites de acá y de allá, que llevan mucho tiempo. Por lo tanto, esto tiene un impacto en la vida laboral de las personas afectadas. Incluso hay personas, o sea, familiares, por ejemplo, cuidadores, que dejan de trabajar para atender a la persona con diagnóstico o reducen, esto es lo más frecuente, reducen o buscan flexibilizar su jornada laboral. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias en la vida económica. Por lo tanto,
se sugiere la mayor previsión posible, la mayor organización de los gastos y demás, y el hecho de conocer, como dice acá, conocer los derechos, conocer cuáles son nuestros derechos, qué posibilidades brinda además el Estado, qué recursos podemos obtener de qué lugares, ¿no? Y atender a lo que es prioritario, para que para poder equilibrar, que es lo más difícil, la vida laboral y la vida, y lo que la ELA va demandando en la vida cotidiana. Esto como pensando en en los dos grupos, ¿no? De afectados y afectadas. Y en cuanto a la vida social, una de las consecuencias que suele tener el avance de la enfermedad es el aislamiento. Eh, por un lado, bueno, las personas que van teniendo, si van teniendo dificultades en el habla y en la comunicación, se sienten incómodos con las visitas que antes tenían, o esto, ¿no? La impotencia de no poder comunicarse hace que se retraigan. En el caso de los familiares pasa lo mismo, ¿no? El no recibir, querer reducir la gente que va a la casa. También es verdad que desde afuera hay gente que no tolera el ver el cambio en la persona tal cual como la conoció. Incluso hay familiares que no toleran esto y dejan de ir, y esto es doloroso, pero bueno, es así, pasa, ¿no? En las malas, en la cancha se ven los pingos, dice el dicho, bueno, no, cada uno también en la medida de lo que su subjetividad le permite, ¿no? Y sus propios recursos le permiten, procesa la situación que es muy difícil de por sí. Entonces hay algunos que no la pueden procesar y no la pueden tolerar y desaparecen, pero hay otras personas que quieren seguir yendo o vinculándose, y puede pasar que tanto los familiares como la persona con diagnóstico no quieran o sientan vergüenza de su aspecto físico. Pueden haber muchas cosas, ¿no? En este aspecto en relación a los vínculos sociales. Y bueno, y es atendible cada situación, pero eh, un aislamiento extremo, por supuesto que no sería recomendable y es más propio de una situación de depresión que una cosa es que se reduzcan los vínculos, ¿no? Y otra cosa es no querer ver a nadie, no querer comunicarse con nadie, no querer expresar nada, o sentir, para el caso de los cuidadores, por ejemplo, sentir culpa por llevar una vida social, por salir, por divertirse, ¿no? Es como si se siente que se está abandonando al ser querido, o que o que como la persona no nos puede acompañar, estoy traicionándola. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Y bueno, comunicarse. O sea, lo mejor que se puede hacer es hablar francamente, comunicarse francamente con la persona para saber si esto realmente es así, si la otra persona lo vive de esta manera, o es un fantasma que me estoy creando y que trae como consecuencia mayor aislamiento. Y por otro lado, tener en cuenta que quizás, bueno, nos dejemos de vincular con la gente que nos vinculábamos previamente o nos vinculemos menos, porque, bueno, obviamente hay una realidad diferente y una realidad muy difícil de compartir, pero bueno, que también hay posibilidades de comunicarse con otras personas que están viviendo situaciones similares, ¿no? Entonces, grupos de pacientes o grupos de familiares o instancias de intercambio, como esperamos que sea esta, aprovecharlas, potenciarlas, generar nuevos espacios en donde las personas pueden dejar de sentirse tan solas con lo que viven, o con a veces no se puede poner palabras a la experiencia, bueno, y el encontrarse con otros permite ir poniendo palabras, y esto ya tranquiliza o calma, o es un elemento de salud. Bueno, con respecto a guía de trámites, esto seguramente todos y todas ya están informados respecto de qué hacer, ¿no? Cuando se tiene el diagnóstico, y en esto hay una guía bien puntual en la asociación, en la página de la asociación. Igual después se las puedo compartir por el grupo de WhatsApp, pero bueno, es para no cargar tanto de documentos. Una guía de trámites que dice qué hacer, a qué número llamar para cada una de estas cosas. Eh, y bueno, eso. Está disponible, así como están disponibles también los encuentros de asesoramiento con la gente de la asociación, así que eso, simplemente recordar que existen estos materiales y estos espacios de consulta. Bien,
Bueno, voy a ir ahora entonces ya acá vamos a pasar en breve voy a dejar de compartir. No, voy a mostrarles antes de dejar de compartir esto, que es una captura de pantalla de la página web de la asociación, como para que ustedes vean dónde están las guías. ¿Las pueden ver? Ustedes entran, ponen asociacionela.org.ar y entran a este lugar. Donde dice la ELA, van a encontrar que hay guías de ayuda. Ahí hacen clic y les va a ir llevando a las diferentes guías de ayuda que hay. Se las pueden descargar y pueden compartirlas, y esa es la sugerencia, porque en base a ese material es que se están armando estas charlas. Les agradezco su escucha tan atenta y bueno, nos encontramos en un mes entonces.